fuente de amor, tú mi cimiento, mi roca, mi Dios, tú, mi Señor. Arraigados y edificados. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Capítulo 1. 3 preguntas que nos cambian la vida. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. La sal es el elemento que da sabor y conserva y preserva los alimentos de la corrupción. Pero Jesús no nos dice que seamos azúcar para endulzar la realidad. Si queremos crecer en nuestro seguimiento a San Francisco de Asís, para empezar tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ser humildes y observar que hay carencias serias en nuestra formación recibida como franciscanos seglares. Es posible que algunos hermanos puedan considerarse con conocimientos aceptables, con una buena base de formación y con las ideas claras. Pero este defecto también tenemos que asumirlo a nivel de fraternidad, de la cual formamos parte y somos responsables todos. La formación que necesitamos los hermanos y en general cualquier cristiano llamado a santificarse en medio del mundo comprende diversas facetas: humana, espiritual, doctrinal, religiosa, apostólica. Nosotros además, para ser auténticos y fieles a nuestra vocación, por supuesto, formación franciscana. Todos estos aspectos son, en efecto, necesarios para dar, en medio del mundo, testimonio de la verdad de Cristo y ser fieles al compromiso de vida evangélica optado. Por ello, mi deseo es comenzar una nueva sección que estará presente en el boletín y se grabarán en audio para ayudar a recuperar ciertos conocimientos que han de formar parte de nosotros mismos y que no se pueden desconocer o relativizar si no queremos perder nuestra identidad como miembros de la Orden Franciscana Seglar. Lo he querido llamar arraigados y edificados, extrayéndolo de la carta a los Colosenses de San Pablo, que nos exhorta que nuestra vida tiene que estar arraigada y edificada en Cristo. Pero lo quiero extrapolar a la formación, precisamente porque en muchas ocasiones profesamos sin una vocación arraigada y bien asentada en una buena formación, sin los pilares bien construidos en las etapas previas a profesar, sin un discernimiento claro del compromiso que aceptamos, sin saber la responsabilidad que conlleva. Tanto la formación recibida en el periodo de iniciación postulantado, como en el tiempo de formación inicial, o ya la formación permanente que se recibe una vez profeso, son claves para todo franciscano seglar en toda su vida. Por medio de esas etapas se inicia y se refuerza la fe cristiana y la espiritualidad propia de nuestro carisma y nuestra realidad de ser a la vez franciscano y seglar. Etapas en las que se va discerniendo la autenticidad de nuestra vocación. La formación permanente dará mucho más frutos si la formación en las etapas previas es más sólida. Pero es un error muy común asumir que esta formación previa es sabida y hecha vida. Es como si la máquina del tren avanza a su ritmo sin darse cuenta de que los vagones se han ido perdiendo por el camino. Habrá que dar marcha atrás, no perder a nadie en el camino y reforzar los cimientos de la formación de nuestras fraternidades. Podríamos empezar por muchos puntos claves, pero como siempre, todo nudo hay que empezar a desenredar
por algún hilo suelto que es más visible. Por ello, hablaré en este primer audio del sentido de pertenencia. Planteo unas preguntas iniciales a reflexionar. ¿A qué y delante de quién hemos dicho sí? ¿Es auténtica mi vocación? Ser franciscanos seglares es una vocación que es un regalo de Dios. Dios se ha fijado en cada uno de nosotros y nos ha elegido para ser franciscanos seglar. Una vocación en comunión con la Iglesia, con un camino espiritual propio, convirtiéndonos en piedras vivas de ella, miembros de una orden dentro de la familia franciscana. Esa vocación a ser franciscano seglar debe renovarse cada día, viviendo como franciscanos en el mundo que nos rodea y participando activamente en la vida de nuestra fraternidad. La vocación a ser franciscano seglar no termina con la profesión, eso es solo el final de una etapa. A partir de la profesión se abre el tiempo en el que hay que vivir esa vocación, en la que hay que testimoniar ante el mundo nuestra vocación franciscana. Cuando profesamos, una vez acabada la homilía, comienza el interrogatorio. 3 preguntas que marcarán nuestra vida en adelante y no se pueden olvidar ni pasar inadvertidas, ni antes ni después de profesar. Cuando profesamos, estamos respondiendo a nuestro Señor, estamos delante de Él, delante de la Iglesia, con los celebrantes de la Eucaristía, de la fraternidad reunida y del pueblo de Dios. Del mismo modo, como si Cristo mismo nos preguntara: Pedro, ¿me amas? Así dice el celebrante en la primera pregunta. Queridos hermanos, ante la fraternidad reunida aquí con otros hermanos en Cristo, ¿queréis abrazar la forma de vida evangélica que está inspirada en los ejemplos y enseñanza de Francisco de Asís y se contienen en la regla de la orden franciscana seglar? Los candidatos responden: sí, quiero. No dicen hoy sí porque es un día especial, pero ya mañana veremos. Por cierto, ¿qué es eso de la regla? Yo no he entendido nada. No decimos eso, ¿verdad? Decimos sí, quiero. Luego, el celebrante continúa: llamados a dar testimonio del reino de Dios y a edificar un mundo más fraterno y evangélico con los hombres de buena voluntad, ¿queréis ser fieles a esta vocación y tener el espíritu de servicio propio de los franciscanos seglares? Los candidatos vuelven a responder: sí, quiero. Y continúa el celebrante: constituidos y miembros del pueblo de Dios por el bautismo, fortalecidos en la confirmación con un nuevo don del Espíritu, para que seáis testigos de Cristo con la vida y las palabras, ¿queréis uniros más estrechamente a la Iglesia y colaborar a su renovación constante y en su misión entre los hombres? El candidato dice: sí, quiero. Destaco lo de estrechamente, es decir, con una vinculación profunda a la Iglesia. Después de decir sí, supuestamente conscientes del compromiso público y sagrado que hemos admitido, el celebrante nos dice: vosotros os comprometéis a colaborar junto con todos los hermanos para que la vida de fraternidad sea un genuino cenáculo eclesial y una comunidad franciscana viva. El sí es para ese día y para el siguiente, para un mes después y para todos los días en adelante. Es un sí que nos cambia la vida, un sí que tenemos que recordar siempre y responder todos los días, en especial cuando llega la desgana, la desilusión, la comodidad de este mundo o cuando las apetencias hacen empujar en sentido contrario. Es entonces cuando hemos de responder:
Señor, tú sabes que te amo. Y lo que te dije aquel día de mi profesión es verdad. Tú, Señor, sabes que es verdad. Puede ser que efectivamente nos hayamos equivocado y dijimos sí a una idea equivocada de lo que era la OFS, porque en su momento aquellos hermanos responsables en dejarlo claro no lo hicieron. Pero no por ello voy a cambiar la realidad de lo que he dicho sí, para que se adapte a mi plan y se amolde a mis ideas de ser algo que no me suponga esfuerzo alguno. Habrá que aceptar en estos casos humildemente que no es mi vocación y poner los medios como indican nuestras constituciones para facilitar mi abandono, aunque esto es un tema que ya profundizaremos en otras ocasiones. Continuando con la vocación de ser franciscano seglar no es una vocación a vivir solo, sino a vivir en fraternidad, local, regional, nacional e internacional. Y en la fraternidad en la que el Señor me ha puesto y con los hermanos que me ha dado. Y es en esa fraternidad es en la que yo tengo que crecer como franciscano, participando de las reuniones, de la oración comunitaria y en las diferentes actividades programadas por mi fraternidad. Vuelvo a traer las palabras antes dichas por el celebrante en nuestra profesión. Os comprometéis a colaborar para que la comunidad franciscana sea viva. De ahí que sea importante no solo el ejemplo como franciscanos seglares, sino implicarme por mi fraternidad. También el trabajar por las vocaciones, responsabilidad de todos los hermanos y que es signo de vida de la fraternidad. Igualmente ese compromiso tiene que llevarme a colaborar económicamente con mi fraternidad, con una aportación para facilitar los recursos financieros necesarios para la vida de mi fraternidad y de las fraternidades de nivel superior. La vocación a ser franciscano seglar es una aceptación de aquello que Dios y mis hermanos me piden. Es un aceptar los oficios como un servicio fraterno. Compromiso y corresponsabilidad del franciscano seglar debe ser su formación, no solo asistiendo a la que se dé en mi fraternidad, sino formándome también personalmente. Muchas veces se abusa de decir que no entiendo por mi falta de estudio o por la edad, cuando en muchas ocasiones es la dejadez y la ley del mínimo esfuerzo, porque nuestra desidia es como no besar al leproso porque me da repugnancia. La vocación del franciscano seglar es una vocación pública a vivir el Evangelio en el mundo siguiendo el ejemplo de Francisco y según la regla de la orden franciscana seglar. Eso ha de llevarnos a vivir al servicio de Dios y al prójimo, en la familia, trabajo y en el campo de la vida pública, trabajando por la justicia, construyendo un mundo más fraterno y evangélico, colaborando con la creación, siendo instrumentos de paz y mensajeros de alegría y esperanza. Para finalizar, sería bueno todo lo reflexionado en este audio lo pongamos en presencia del Señor, en oración, y que Él sea luz en nuestro caminar como franciscanos. Hay que tener claro que en nuestra vida se nos pide un testimonio de coherencia y firmeza en el cumplimiento de las promesas bautismales, renovadas y reafirmadas con la profesión de la OFS, mientras fieles a nuestra regla y constituciones. Y es que ser franciscano seglar viene de lo alto y es un camino para nuestra santidad, que no podemos tomárnoslo a guasa como un mero pasatiempo o complemento de mi vida. Es una consagración al servicio de Dios y de los hombres. O bien no nos hemos enterado todavía, o más bien no lo queremos ver. Como decía nuestro querido hermano el padre Oliver,
que sigue iluminándonos con sus palabras desde el cielo, que el listón para entrar en la orden franciscana seglar tiene que ser alto. Paz y bien, hermanos.